Continuamos con sanidad interior y estamos viendo que cualquier evento traumático que haya sucedido en nuestra infancia o en cualquier momento de nuestra vida va a hacer que nosotros tengamos un comportamiento difícil, con muchos mecanismos de defensa, con varios complejos de inferioridad o de superioridad. Y hemos estado insistiendo en que hagamos una lista de todos esos eventos dolorosos y que le podamos decir la verdad a Jesús. Tenemos que revivir ese dolor. El Espíritu Santo tiene que ir a nuestro inconsciente para traer todas esas escenas dolorosas y podamos entregárselas a Jesús, que es el único que puede curarnos, que puede sanarnos, ya que Él cargó con ese dolor, ese pecado y esas enfermedades en la cruz del Calvario. Y por sus llagas hemos sido sanados. Además, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y que tenemos que tener un buen concepto del Padre para que nosotros podamos tener una comunión íntima con Él, como se relaciona un hijo con un padre. Yo te hice una pregunta: ¿cuál era el concepto que tú tenías de Dios? Si lo mirabas como un padre o le tenías temor, y que si había algún mal concepto de Dios tenías que anotarlo en esa lista ahí donde tú vas anotando todo lo que yo te he estado pidiendo, todos esos temas que hemos estado observando. El día de hoy también vamos a ver acerca del ocultismo, aunque posteriormente vamos a ir viendo cuáles son las fuentes de contacto más frecuentes. Vamos a ir comparando las fuentes de contacto contemporáneas con aquellos textos del pueblo de Israel narrados por Josué, allá cómo se comportaban. Dice que ese pueblo, esa generación que ha empezado a vivir ahí en esa tierra prometida, ya no conocía a Dios y se había ido contaminando con esas tribus que vivían a su alrededor y los conquistaban, y cada vez que ellos se arrepentían, el Padre los volvía a perdonar. Ellos se fueron contaminando de ocultismo, no fueron cumpliendo aquel texto de Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 10 y 12. Ellos no cumplían ese texto. Yo quisiera hoy, hermano, que sacaras tu palabra hoy en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 y 12. Deuteronomio 18, 10 y 12. Y es que Dios ha puesto en cada uno de nosotros la capacidad de ponernos en contacto con el mundo sobrenatural para que nosotros podamos tener una comunión con Él mismo. Sin embargo, la palabra nos dice que hay dos mundos sobrenaturales: el mundo de las tinieblas, que está dominado por Satanás, y el mundo de la luz, dominado por Dios. Y es que la palabra nos va diciendo que desde que la raza humana cayó en pecado, nosotros podemos estar en contacto con ambos mundos sobrenaturales. ¿Te recuerdas que el Padre ahí en el Génesis había dado un mandamiento de que, so pena de muerte, prohibía Él comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y es que cuando nosotros, a través de Adán y Eva, desobedecimos ese mandato, entonces ahí se abrió ese mundo sobrenatural de tinieblas, y eso lo vamos a ir observando posteriormente, cómo a través del contacto con ese conocimiento nosotros le damos lugar al enemigo, le abrimos puertas con todos esos tramos de la infancia, y con ese mundo sobrenatural del mal le vamos abriendo puertas al enemigo para que él nos vaya zarandeando. Y entonces es por eso que nosotros necesitamos sanación y liberación. Hermanos, si tú has tenido contacto con espiritistas, con hechiceros o con religiones falsas de alguna índole, o has tenido contacto con lo que para Dios es una abominación, yo te invito hoy a que leas Deuteronomio 18, 10 al 2. Y la palabra de Dios dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego,
ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahvé tu Dios echa estas naciones delante de ti. Palabra del Dios. El hermano Dios nos dice esto tan claramente, porque los que practican tales cosas realmente reciben poder, pero del reino que es dominado por Satanás. Recuerda que él es el enemigo número uno de Dios. Si alguien, dice la palabra, practica estas abominaciones o consulta a una persona que las practica, se va poniendo en contacto con el reino de Satanás. Se podría decir que es como establecer un contacto telefónico o abrir una puerta en la vida de quien lo hace y al reino de él. Y con eso en mente, pensando que los que hacen esas cosas son abominación para Dios, yo te invito hoy, hermano, a que si tú has entrado en contacto, también vayas anotando en tu lista, en donde vienes trayendo todos esos traumas de la infancia. Recuerda que estas son puertas que se van abriendo al enemigo y que se necesitan cerrar y expulsar todos esos espíritus que han ingresado ahí, ya que la persona, cuando ha entregado su vida a Jesús y quiere hacer la voluntad de Dios, a pesar de eso, el contacto con el reino del enemigo continúa, porque la persona todavía no ha renunciado voluntariamente al territorio que se le ha entregado al establecer contacto con su reino. Y con eso en mente hoy, hermano, pensando que las personas con aquel afán de tener conocimiento se han ido contaminando, nos hemos ido contaminando con esas fuentes en donde el enemigo va a aprovechar esas puertas que muchas veces han estado abiertas por traumas de la infancia, o le abrimos las puertas al adquirir esas fuentes de contacto. Hoy, hermano, yo te invito a que ingreses al corazón de María Santísima, te postres ahí a los pies de Jesús, y quizá tú seas una persona que ya estás en comunidad y tratas de leer la palabra, tratas de entablar una oración con el Padre maravilloso y te es muy difícil concentrarte en lo que estás haciendo. Quizás sientas pereza de ir a la iglesia. Muchas veces has dudado del amor de Dios o piensas que Dios es mentiroso porque no cumple lo que promete en tu vida. Con esos sentimientos ahí yo te invito a que en el corazón de María Santísima, postrado a los pies de Jesús, anota, hermano, en esa lista si hay algún contacto tuyo o de tus familiares en esa lista para írselo entregando a Jesús y renunciar a esas obras de mal que generalmente las hacemos en un retiro de evangelización. Hoy ahí entonces, a los pies de Jesús, llenémonos del Espíritu Santo para que Él vaya y nos traiga a la memoria algún acontecimiento que haya ocurrido en nuestra infancia o que nosotros mismos hayamos buscado una fuente de conocimiento que no es de Dios. Siento el poder de su majestad. Jesús, estás aquí mirándome
estás aquí. Y el corazón, hermano, el corazón de María Santísima es ese cenáculo moderno en donde nosotros nos vamos a santificar. Y el Apocalipsis en el capítulo 12 nos narra que María Santísima va a ser bien importante al final de los tiempos para que nosotros le preparemos el camino a Jesús, que vendrá en su segunda venida a juzgar a vivos y muertos. Y hermano, llénate del Espíritu Santo, acércate a Jesús, entra al corazón inmaculado, conságrate a María Santísima, aléjate del mal, lleva tu dolor a Jesús y verás que tu vida caminará más fácilmente hacia la luz. Jesús, estás aquí, llenándome. Yo sé que estás aquí. Jesús, estás aquí, mirándome. Jesús, estás aquí, abrazándome. Jesús, estás aquí.